Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. Muy buenas tardes con todos ustedes. Muchísimas gracias pues por haber aceptado esta invitación para participar en este conversatorio que tiene como título general, como título grande, digamos así, la Orden de Predicadores en América Latina y los Derechos Humanos. Dentro de unos días, concretamente dentro de 3 días, pues el 8 de agosto celebraremos la fiesta de Santo Domingo de Guzmán. Y como centro bíblico hemos querido durante todo este año hacer eco de la última encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, que está en relación, pues, entre otras cosas, con los derechos humanos. Y próximos a la fiesta de nuestro Padre, próximos a la fiesta de Santo Domingo de Guzmán, queríamos justamente, iluminados evidentemente por la encíclica del Papa Francisco, abordar el tema relacionado con la orden de predicadores en América Latina y los derechos humanos. Y para este conversatorio nos acompaña, como ya todos ustedes deben haber visto en la publicidad que les ha llegado, dos hermanos dominicos. Uno de ellos es Gerson Oliveira, en un ratito lo presentaremos, él es de Brasil. Y la otra persona que nos acompaña pues es nuestra hermana Marcela Soto. Ella es de Chile, pero lleva muchos años trabajando en Bolivia, por eso en el afiche aparecían las dos banderitas, la bandera de Chile y la bandera de Bolivia. Y ellos muy generosamente, con mucha disponibilidad, pues han decidido donarnos un tiempito para que todos nosotros, miembros de la familia dominicana y otras personas, miembros de la iglesia también, y tal vez otras personas que a lo mejor no comparten nuestra misma fe, puedan participar de esta temática también enraizada en toda una tradición, pero al mismo tiempo con grandes desafíos, tanto para nuestro tiempo como para un futuro. Entonces, primero pues vamos a hacer una pequeña oración, después nuestra representante legal, la representante legal del Centro Bíblico, la señora Edi Julia, también nos dará la bienvenida y luego ya comenzaremos con las participaciones. Les pedimos si pueden apagar sus micrófonos. Bueno, muy buenas noches para todos. Buenas tardes. Vamos a apagar los micrófonos y vamos a iniciar con la oración. Así. Voz de profeta. Voy a cantar a mi amigo la canción de su amor por su viña. Si la voz que oculta la distancia de los siglos comenzara a sonar, sería una campana golpeando conciencias, una mano fraterna repartiendo justicia, un corazón abierto, testigo del amor. Tu voz sonó, Domingo, cual melodía inédita en la casa de Pedro, en la casa de todos, en todos los caminos del viejo continente. Se llagaron tus pies y también tu corazón ante el dolor del hombre. Y has dejado en cada espina, en cada grieta, en cada tramo, un poco de tu sangre y un tanto de tu aliento. Has derramado luz y verdad es tu palabra. Si la voz que oculta la distancia de los siglos comenzara a sonar. Y hoy queremos escuchar de nuevo la voz de Domingo. La voz de los frailes que gritaron en América Latina. La voz de tantos laicos, de tantas religiosas
de tantas monjas, de tantos frailes predicadores a lo largo de nuestro continente. Pidámosle a Santo Domingo de Guzmán, nuestro patrono, que nos acompañe en este momento de encuentro con la realidad de nuestro continente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy buenas tardes para todos. Nuevamente sean todos bienvenidos. Siguiendo con la programación de conferencias y conversatorios del Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. Recordaremos que en el mes de julio vimos Biblia y sociedad, los derechos humanos de la mujer. Y ahora estamos en agosto. En este mes, nuestro conversatorio versa sobre la orden de predicadores en América y los derechos humanos, con los ponentes que Fray William ha presentado. Y de antemano están todos cordialmente invitados también para el mes de septiembre, para el día 30, dentro de las charlas de la Jornada Bíblica San Jerónimo, también tendremos otro conversatorio. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, este es el abrebocas que tenemos dentro de este segundo semestre por ahora. Ya tenemos septiembre y les aviso. Muy buenas tardes. Entonces, para todos, una cordial bienvenida. Sigue con los ponentes, por favor. Buenas tardes. Muchísimas gracias, querida Edith, pues por darnos la bienvenida a usted como representante legal del Centro Bíblico. Y entonces, ahora sí, vamos a tener las intervenciones de nuestros hermanos de Gelson Oliveira, quien nos hablará sobre estos no son seres vivos, la orden de predicadores y los derechos humanos y extrahumanos. Y luego la hermana Marcela Soto, quien expondrá el tema, el derecho de vivir en paz, una prioridad en la predicación dominicana desde la justicia y paz. La hermana Francisca nos va a leer las hojas de vida de estos hermanos nuestros. Y nuevamente, pues, querido Jameson, querida Marcela, muchísimas gracias por haber aceptado generosamente esta invitación. Luego de las intervenciones de ellos, podremos plantear nuestras preguntas o hacer también nuestros comentarios, porque, como decía el afiche, es un conversatorio. Entonces, la hermana nos va a leer ahora la hoja de vida de Gelson y más adelante, pues, de la hermana Marcela. Bien, pues yo apago mi cámara, me disculpan, pero es por cuestiones del internet. Ustedes saben que muchas conexiones nos cortan la conectividad. Gelson, que está con nosotros aquí hoy y que tan generosamente ha aceptado acompañarnos, es profesor del programa de posgrado en filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Paraná. Es licenciado en filosofía por la Universidad Federal de Paraná, especialista en sociología política y magíster en historia de la filosofía moderna y contemporánea de la misma universidad. Y doctor en filosofía por la Universidad Federal de Sao Paulo, creo que es, Sao Paulo, con investigación sobre la amistad en Nietzsche. Realizó una pasantía postdoctoral en la Universidad de Exeter del Reino Unido con beca. Fue profesor de la maestría en Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica de Paraná, coordinador del curso de licenciatura en filosofía y del programa de posgrado. Mejor dicho, aquí tenemos un hombre versado y con tantos títulos que pues yo podría seguir leyendo, pero él nos lo envió en portugués y yo estoy tratando de traducir lo que puedo.
Entonces, pues con nosotros aquí alguien que nos va a acompañar desde su ser de laico dominico y conocedor de toda la realidad de nuestro continente. Bienvenido, Gelson, y discúlpeme si traduje algo más. Muchas gracias, hermana Francisca. Yo estoy muy contento de estar con ustedes en esta tarde para hablar un poquito sobre nuestra vocación dominicana. Y gracias a William por la invitación también. Estoy muy contento también por compartir esta charla con Marcela, hermana Marcela, que conozco de otros, como decimos en Brasil, de otros carnavales. O sea, estoy muy contento de estar con ustedes. Voy a hablar un poquito sobre este tema de que intenta reinterpretar con mi portuñol, discúlpeme, porque no hablo tan bien español, entonces espero ser claro lo suficiente para que puedan comprenderme, si no con la cabeza, por el corazón, ¿no? Por el corazón, que es importante también. Entonces voy a hablar de una de las cosas que yo vengo trabajando en los últimos años, y en este momento a donde nos preparamos para... Discúlpame que interrumpa, Jason. ¿Tú vas a hacer alguna presentación? Sí, voy. Ah, sí, ya. ¿Puedo ponerla? Sí. Esto es, después de esta pequeñita introducción voy a presentar mi conferencia. Entonces, estaba solamente para decir que pienso que estamos acá diante de un problema muy importante de nuestro tiempo, y cómo estamos para celebrar los 800 años del nacimiento de San Domingo, de la muerte de San Domingo, de la Pascua de Domingo. Entonces creo también que es un desafío muy grande para nosotros en cuanto a familia dominica enfrentar este problema que nosotros podemos hablar generalmente como el problema ecológico de nuestros días. Entonces voy a hacer un esfuerzo para comprender desde la espiritualidad y de la tradición de la orden y de la familia dominica cómo podemos pensar estas cosas de la ecología en nuestros días. Para esto, entonces, voy a intentar reinterpretar la pasaje del Montesinos, del discurso de Montesinos, que habla entonces de la pregunta sobre los derechos humanos, pero también creo hoy necesitamos preguntar no solamente sobre los seres humanos, pero también sobre todos los seres vivos. Puede ver, ¿no? Puede mirar mi presentación ahora, William. Sí. Sí. Ok, gracias. Entonces, estos no son seres vivos, yo intento interpretar la pregunta de Montesinos desde nuestro punto de vista hoy. Voy a hablar a partir de tres cuestiones. La primera, la naturaleza en la espiritualidad dominicana, y especialmente de San Domingo. Después, los derechos de los pueblos tradicionales y los derechos de la naturaleza desde la primera comunidad dominica de Latinoamérica, y entonces presentar una rápida reflexión sobre cómo la ecología es un desafío político y cómo podríamos pensar como un desafío también dominicano en este momento. Entonces, la primera cuestión, la naturaleza en la espiritualidad dominica. Voy a intentar 3 señales de que se puede hablar de una espiritualidad ecológica de San Domingos. Es una cosa un poco, ¿cómo se dice? Poco pesquisada, se habla poco de esto, pero me quedó ahora en manos un texto muy interesante de fraile Mariano Foraloso, que algunos de ustedes conocen, y él ha empezado su texto sobre la espiritualidad, o sea, sobre la ecología de San Domingos, hablando de estos señales de la espiritualidad ecológica de San Domingos. El primero es el cuidado con los árboles, ¿no?
El segundo es los paseos y los viajes de domingos dentro de la naturaleza. Y después la condición de que la naturaleza es un medio a donde se puede, por lo cual se puede alcanzar a Dios a través de la oración o la contemplación también. Hay una curiosidad sobre los árboles. La primera cuestión es que la naranja más antigua de Europa está en Santa Sabina. No sé si todos saben la historia, pero se dice que ahí en Santa Sabina está ¿cómo se dice? La naranja, el pé de naranja más antiguo de la Europa, que tenía sido, según la tradición, plantado por Domingos, porque su costumbre, él solía plantar árboles en todos los lugares donde fundó sus primeras comunidades de predicadores. Esta es una costumbre muy interesante que nos ayuda a pensar que había un esfuerzo de Domingos como te dice, un esfuerzo de protección de la naturaleza en un tiempo en que este no era un problema muy grande como es para nosotros. De hecho, Santo Domingo tenía traído la naranja de España y fue entonces trasplantada ahí en Santa Sabina en 1220. Hasta el siglo XII, la planta de naranja no era conocida de Europa, y entonces estamos ahí hoy con una árbol que es una descendiente de esta primera árbol plantada por San Domingos. Una otra cuestión interesante es el ciprés de Bolonia, que Mariano Foraloso ha lembrado que hay en la iglesia de Bolonia, a donde están los restos mortales de Domingos, hay dos grandes estatuas de madera, una de Nuestra Señora y otra de San Domingos, realizadas en el siglo XVII con la madera de un ciprés que la tradición garantiza haber sido plantado por el propio Domingos en el patio del convento recién fundado como parte de su costumbre de proteger los árboles. Entonces, en el siglo XVII, una tormenta derrubó el ciprés y se ha hecho entonces dos estatuas, una de Domingos y otra de Nuestra Señora con la árbol, la madera del ciprés. Y ahí se encuentra abajo de las estatuas dos frases, dos pensamientos muy interesantes. Ahí está, por ejemplo, abajo de Nuestra Señora, se puede leer: estás viendo la imagen de la Virgen. Antes era un ciprés que la mano de San Domingos de Guzmán plantó en la tierra. Y en la estatua de Domingos se puede leer: el ciprés se convirtió en la imagen agradecida de su macetero. Hijo, estarás agradecido si buscas convertirte en una imagen fiel del Padre Domingos. Entonces podríamos decir, para empezar, que hay una preocupación, como una introducción para la espiritualidad ecológica en San Domingos a partir de su relación con los árboles. La segunda cuestión, se puede hablar entonces de los derechos de los pueblos tradicionales y los derechos de la naturaleza a partir de una tradición que nos toca desde la primera comunidad de dominicos de América Latina, muy, muy conocida toda la historia. No voy acá a lembrarles todo, pero me gustaría leer dos pasajes de un libro que se llama El Paraíso Destruido. El título me suena muy, muy interesante porque habla entonces del paraíso, o sea, del lugar donde yo puedo encontrar a Dios, y este paraíso fue destruido. No es el título original del libro de Fray Bartolomé de las Casas, pero en portugués fue traducido como tal, y ahí se puede leer cómo entonces para Bartolomé de las Casas la cuestión de los derechos humanos no estaba, como se dice, separada, no estaba apartada de la cuestión de la ecología, o sea, de la protección del paraíso. Se puede leer, por ejemplo, empezando este libro, una cita que dijo que Dios crió todas las gentes infinitas, de todas las especies, muy simples, sin finura, sin astucia, sin malicia,
muy obedientes y muy fieles a sus señores naturales, a los españoles, a que sirven, muy humildes, muy pacientes. Hay un elogio, ¿cómo se dice? Una palabra muy interesante que describe cómo vive la población, la gente que está ahí siendo esclavizada en las encomiendas de los primeros días de nuestra América. Son gente, dijo Bartolomé, pobre, que posee pocos bienes temporales, ni mismo son soberbos, ni ambiciosos, ni invejosos. Su trabajo, sus ropas están en general nus y cubiertas solamente con sus partes de vergüenza, como se dice, y mismo cuando se cubren, no usan más que un manto de algodón de medida de un antebrazo o medio, o sea, son personas que viven muy en contacto con la naturaleza y de forma muy sencilla, muy simple. Y un poco más adelante se lee, por ejemplo, que sobre estos corderos tan dóceis, tan cualificados y dotados de su criador, como se dice, los españoles se arremesaron no mismo instante en que los conocían, y como lobos y leones y tigres crueles, a mucho tiempo esfaimados de 40 años para acá, y entonces se va a notar como el texto describe la matanza, la aflicción, los tormentos y la destrucción, no solamente de personas individuales, pero sobre todo de un pueblo, o sea, de una forma de vida. Lo que se encuentra, por tanto, en Bartolomé de las Casas es una denuncia de que hay como se dice, un encuentro violento de dos mundos. Todo lo cogieron, se puede leer, por ejemplo, en el famoso libro Visión de los Vencidos, escrito ahí en México, se puede leer, todo lo cogieron, de todo se adueñaron, todo lo arrebataron, todo como suyo, todo se apropiaron como si fuera su suerte. O sea, hay un proceso muy rápido y muy violento de destrucción en este encuentro de dos mundos, el encuentro de los mundos de los españoles y de los indígenas y de las poblaciones que habitaban Latinoamérica. Lo quiero señalar con muy fuerza la idea de que acá tenemos una destrucción de un determinado estilo de vida. Lo que los españoles y los europeos trajeron a América Latina fue una suerte de vida que está amparada en la destrucción de la naturaleza, un tipo de vida que se vuelve en contra la naturaleza y para destruirla y para saquearla. Y ahí empezó la historia de destrucción, la historia de apropiación, de muerte, no solo de los pueblos, pero sobre todo de toda la naturaleza, de los animales, por ejemplo. Podemos decir que la extinción de los animales en nuestro continente tiene una longa historia. Por ejemplo, según la WWF, la Organización para Protección de la Vida Salvaje, se dice que la disminución del tamaño de las poblaciones de animales vertebrados, por ejemplo, alcanzó 60% en 40 años en todo el mundo. En los trópicos, principalmente en América Central y del Sur, la reducción, miren, ha alcanzado el número alarmante de 89% desde 1970. O sea, tenemos ahora una onda de extinción terrible de los animales. 60%. Disculpe, creo que alguno tiene... ¿Se puede oír, William? ¿Todo cierto? Perfecto. Solo les pedimos que apaguen sus micrófonos todos los demás, por favor.
Perfecto. El 60% de la biodiversidad del planeta está desapareciendo. Los seres humanos ya han superado los límites de seguridad con respecto al cambio climático. Todo lo vimos a todos los días, la gravedad de la situación. La integridad de la biosfera está destruida. Los flujos biogeoquímicos de nitrógeno y fósforo, por ejemplo, y todos los sistemas terrestres están cambiando. El 75% de las tierras del planeta ya se han visto afectadas por la acción humana. Las poblaciones de agua dulce han disminuido en 83% desde 1970. El hábitat de los mamíferos se redujo a un 22%. El riesgo de extinción se ha acelerado para varias especies y la cantidad de biodiversidad original se redujo del 81,6 en 1970 al 78,6 en 2014, cuando fue lanzado el relatorio de la vida de la WWF. O sea, cuando llegaron los españoles en América, empezaron un proceso que todavía no ha terminado de extinción de los animales y de todas las plantas de la naturaleza. Hans Jonas es un filósofo alemán que ha escrito un libro que yo considero el libro más importante sobre estas cuestiones en la ética contemporánea. Se llama El principio responsabilidad, ensayo de una ética para civilización tecnológica. Ha defendido mucho la idea de que todos los seres vivos tienen una dignidad intrínseca, o sea, todos los seres vivos tienen la condición y reivindican la condición de vivir con vida plena. O sea, no solamente los humanos tenemos derecho a la vida, sino todos los miembros de la comunidad de la vida tienen este derecho. Y cabe a los humanos, como los únicos que pueden ser responsables por todos los otros, cabe a ellos, a nosotros, salvar los animales de la extinción. O sea, si son nosotros tenemos una cosa que solo nosotros podemos tener, entonces para Hans Jonas desarrollar estas cosas, o sea, responsabilizarse por la vida es una obligación ética de todos los seres humanos. Si no hacemos esto, no podríamos decir que nos desarrollamos completamente como seres humanos. É por esto que, para mim, necessitamos agora atualizar as palavras de Montesinos para incluir aí também todas as formas de vida. Ou seja, se agora celebramos os 800 anos da morte de Domingos, temos que atualizar su mensaje, temos que atualizar su compromisso com a vida em dimensões cósmicas. Estamos, nosotros, en nuestras generaciones, agora, con la primer tarefa cósmica que nos cabe asumir, que es la tarea de salvar todos los seres vivos, no solamente los indígenas, sino ellos también como parte de la naturaleza, que todos somos partes. O sea, salvar hoy los indígenas, como era la cuestión de Bartolomé, de Montesinos y los otros, estaba... Ahora se puede decir que es parte de una obligación cósmica mayor que incluye entonces todos los seres vivos. No sois obligados a amarlos como a vosotros mismos. Podríamos decir con Montesinos cuando miramos toda la ola de destrucción, de extinción de la vida sobre la tierra. O sea, necesitamos reinterpretar lo amor al prójimo, incluyendo en este mandamiento del amor al prójimo, no solamente los hombres y las mujeres, pero también todos los seres vivos. Cuando decimos, por ejemplo, o cuando oímos la palabra de Jesús que dice que tenemos que amar al prójimo, también necesitamos hoy preguntar quién es el prójimo. Y cuando preguntas quién es tu prójimo, tienes que llevar en cuenta que ahí hay dos grandes novedades. La primera, el prójimo es los animales,
todos los seres vivos. Tiene que amarlos. Estás obligado a amarlos como a vosotros mismos. Y después tiene que llevar en cuenta que los prójimos, ahora que estáis obligados a amar, también son las generaciones futuras, no solamente personas con las cuales estás conectado ahora mismo acá en el mundo, pero también personas del futuro, las generaciones del futuro. Ahí está, también con ellas estás obligados a amarlas como a vosotros mismos, lo que significa que tiene que transformar tu amor en una práctica cotidiana de cuidado ambiental. Por eso podemos todos leer juntos el discurso de Montesinos con una nueva interpretación que sea una interpretación del amor entre todas las especies. Todos estáis en pecado mortal y en él vivís y morís por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes criaturas. A donde había gentes podríamos cambiar por criaturas. Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos seres? Si piensas en las grandes creaciones de animales hoy, si piensas en los elefantes de África que están en vías de extinción, podrías pensar con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos seres. ¿Con qué justicia piensa usted que puede salir de tu casa con tu arma para cazar elefantes o jirafas o otros seres en África? No, ¿con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas especies que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas de ellas, con muertes y estragos nunca oídos, habéis consumido? Estos no son seres vivos. No tienes ánimas sensibles, si no hay razón, si no puedes reconocer que hay ahí razón, pero por lo menos tienes que reconocer que hay ánimas sensibles. No sois obligados entonces a amarlos como a vosotros mismos. ¿Esto no entendéis? ¿Esto no sentís? ¿Cómo estáis en tanta profundidad de sueño, tan letárgico, dormidos? Para mí, esta es la gran mensaje de la ecología como un desafío político. Y voy a encerrar mi participación diciendo que encontramos en Bruno Latour, el filósofo francés, una idea muy clara de que hay hoy en el mundo un proceso muy fuerte, muy claro de destrucción del planeta, como se dice, movilizado por una élite obscurantista que entendió que para sobrevivir cómodamente, o sea, para vivir como ellos creen que es más importante, que es más adecuado vivir, no necesitaban fingir más compartir la tierra con el resto del mundo, ni siquiera como un sueño a perseguir. Para Bruno Latour, esta idea que hoy, por ejemplo, se puede encontrar en Bezos, con su celebración del turismo al espacio, hay por detrás de esta situación un abandono completo de la idea de que se puede creer todavía en el mundo común, en una utopía de un único mundo. Para Latour, entonces, estamos en un nuevo régimen climático que se volvió inútil ahora pretender que la historia continuará conduciendo a un horizonte común en que todos los hombres y todos los seres podrían prosperar por igual. O sea, para él, el escape de Donald Trump del Acuerdo de París en 2017 es una prueba muy concreta de que no se cree más, la élite del mundo no cree más en un mundo común, en el mundo común. Voy a finalizar leyendo una pasaje muy bonita de Hans Jonas en su libro sobre la creación, que dijo: cuidemos nuestro planeta, independiente de lo que pueda suceder fuera de nuestros límites, es aquí donde se decide nuestro destino, y con él el destino de la aventura de la creación que está en nuestras manos, que puede ser cuidada o destruida por nosotros. Cuidémoslo.
como si fuéramos, de hecho, los únicos en el universo. O sea, necesitamos ahora asumir como parte de nuestra tradición una ampliación de la obligación del amor, de la obligación del cuidado, de la protección de los derechos humanos, e incluir en estos derechos también los derechos de todos los seres vivos. Creo que esta es la mejor manera de actualizar nuestra tradición y responder con nuestro carisma a los problemas que tenemos hoy en nuestras manos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido Gelson, muy amable, muy bonita tu presentación. Y cuando conversamos, pues, junto con Marcela y Ana Francisca, cuando estábamos organizando este encuentro, a mí me llamó muchísimo la atención el título, que evidentemente lo has expuesto, ¿no? Y yo jamás había pensado en cambiar, por ejemplo, esa frase de Antonio de Montesinos: estos no son hombres, estos no son seres vivos. Y muchísimas gracias por todo lo que nos compartes desde la tradición dominicana, que nos ayuda a ver la creación con otros ojos y con mayor responsabilidad también. Muchas gracias. Gracias, hermano. Los que tengan preguntas o inquietudes, pues, como les hemos comentado, para el final, después de la intervención de nuestra siguiente hermana expositora, hermana Marcelo Soto. Hermana Ana Francisca nos va a leer algunos datos de su hoja de vida. Muy bien, bueno, entonces luego de Gelson nos va a acompañar hermana Marcela Soto, que como el padre William dijo, ella es chilena, pero a la vez boliviana. Ella quiso que las dos banderas estuvieran juntas y pues ya ella también nos lo explicará. Entonces, ella es dominica misionera de la Sagrada Familia, vive en Bolivia, es profesora de educación física con estudios teológicos y misionología en la Universidad Católica de Cochabamba y la Universidad Javeriana de Bogotá. Promotora de Justicia y Paz de CODAL, es parte de Amerindia, integra la comisión también de Justicia y Paz de la conferencia, la CBR, ¿no? de la coordinación de las teólogas ecuménicas y lideresas de Bolivia de mujeres haciendo teología, y da clases en el intercongregacional en Cochabamba. Hermana Marcela, bienvenida, qué alegría que nos pueda acompañar, y una vez más, tanto a usted como a Gelson, gracias por tanta generosidad con el Centro Bíblico. Y puede proyectar, sí señora. Sí, bueno, agradezco esta invitación a la hermana Francisca y a Fray William por esta posibilidad de compartir este espacio con Gelson, que efectivamente nos hemos encontrado por ahí en esas vueltas de la vida, en el camino. Voy a intentar, porque por este medio yo no lo hago por otro, entonces ahora voy a ver si puedo, ¿ya? En realidad yo tampoco voy a, solamente es el esquema y algunas imágenes en la... Ya, a ver. Es muy fácil, abre el documento, lo tiene listo y luego le da a presentar. No lo voy a hacer. Sí lo tengo. ¿En la flechita? En la flechita, donde dice presentar, ahí le da clic y presentar el documento. Ay, no. Dice una ventana, toda pantalla. Sí. Es una ventana para que no le veamos toda la pantalla. A ver, vamos a ver si se puede. Si no, bueno, comenzamos. A ver. Que no sé dónde está esto. Voy a cerrar. Disculpa, pero imágenes bien bonitas de este caminar de justicia y paz también. Bueno, yo titulaba este compartir como el derecho de vivir en paz. Una prioridad en la predicación dominicana desde justicia y paz. Como dice Víctor Jara, es un derecho de vivir en paz. Es un cantante, ¿no?
de los años 70. Y es nuestra misión prioritaria, como nos invita la Carta a los Romanos, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Procuremos, por tanto, lo que fomente la paz y la mutua edificación. Entonces se hace imposible hablar de un derecho sin tener presente lo que nos está tocando vivir del año 2020. Una pandemia que nos ha llenado de temores, incertidumbre, nos ha encerrado y tapado gran parte de nuestros rostros. Por un lado se tapa una realidad y por otra se descubren no solo una crisis de salud, pues muchos países no estaban preparados e improvisaron. Y salen a la luz las policrisis y multicrisis, crisis económica, crisis educativa, crisis en la familia, crisis en la iglesia. En este primer momento vamos a intentar percibir los silencios y los gritos. El compromiso por los derechos humanos pasa por agudizar el oído, para escuchar tanto los silencios como los gritos. Es decir, cultivando el espíritu contemplativo que nos permite percibir esas sombras que duelen en nuestra realidad. Y Domingo, hombre contemplativo en su tiempo, escuchó el clamor del pueblo afectado por hambre, la pobreza, que lo lleva a vender sus libros. También nuestros fundadores perciben al espíritu en su momento histórico, que les indica dónde está no solo la necesidad, sino aquello que se convierte en un prisma congregacional. Son todos y todas predicadores y predicadoras desde lugares específicos y diversos, donde la necesidad clama: mujeres sin acceso a la educación, pueblos y territorios abandonados, violencia, terrorismo, etc. En el tiempo, tanto hermanas como frailes se sienten tocados por realidades y allí van descubriendo los signos de los tiempos que les envía a fundar o replantearse la misión ante estas existencias injustas, violentas, de abandono. ¿De dónde provienen hoy los clamores? De los migrantes, refugiados, desplazados, la violencia hacia las mujeres, los niños, la tierra, porque la tierra sigue clamando, de los pueblos originarios, el narcotráfico que contamina en la oscuridad a familias, comunidades, sociedades, las nuevas esclavitudes. Estas situaciones nos muestran el nivel trágico de los atropellos a la dignidad de las personas y su entorno, injusticias que generan desigualdades. Más pobres tienen rostros, cuerpos, alma, vida. Y como la pregunta que hacía Antonio Montesino, ¿acaso no son humanos? ¿No son hijos de Dios? Estas realidades nos tocan porque duelen. Allí en donde estamos como vida dominicana, como por ejemplo estoy recordando las experiencias que tienen algunas de nuestras hermanas de distintas congregaciones, como las misioneras del Rosario en la Amazonía peruana y también ahora en Bolivia, en la Amazonía también, acompañando y compartiendo la suerte de los indígenas. En Puerto Rico, acompañando a las mujeres que sufren violencia. Miguel Ángel Guñón en República Dominicana junto a las familias desplazadas por una empresa. Las hermanas dominicas de Montey acompañando a familias sin casa y en proyectos con la gente en situación de calle en Brasil. En México, las dominicas del Santo Rosario corren la suerte junto a los indígenas en Chiapas. 3 congregaciones de dominicas en Ecuador son parte de un proyecto de huertos familiares ante la crisis económica de familias. Frailes y laicos acompañan a familias también afectadas por las inundaciones en un río en Paraguay. Todas estas experiencias son presencias significativas en búsqueda de justicia y de ese derecho de vivir en paz, en armonía. Así vamos asumiendo una predicación desde la justicia, la paz e integridad de la creación, el compromiso por la defensa de los humanos, en la escucha a la realidad y a los signos de los tiempos. Presentes
en la lucha, en la resistencia, en el acompañamiento, en la denuncia. ¿Cómo comprender este proceso desde el sentir y pensar de los derechos humanos? Es un proceso, efectivamente, que es el segundo punto. Los derechos humanos nacen con la misma humanidad. Así nos aportaban tiempo atrás desde el Centro Francisco Vitoria, pues siempre se han encontrado presentes en la historia del ser humano el reconocimiento de estos derechos que han evolucionado de acuerdo a cada época. En la sociedad griega, hace más de 2500 años, ya existían estas diferencias en cuanto a sus derechos, es decir, unos que sí y otros que no, es decir, los esclavos. Lo mismo en la sociedad romana desde hace 2000 años, que esclavizaban a los griegos, pues el que estuvo en Egipto. Como vemos, la esclavitud ha estado presente y también el proceso de lucha constante dando parte de la actual dignidad de la humanidad, gracias a miles de personas enfrentando este atropello a los derechos humanos, para llegar a plasmar en leyes internacionales como la conquista y la protección de los humanos. Así vamos sintiendo, buscando la verdad y asumiendo esta urgencia por la justicia, como lo hizo en su momento Santo Domingo, Catalina, Sino, Las Casas, Vitoria, etc. Recordamos de Santo Domingo gestos que siembran humanidad y donde brotan derechos. Vender sus libros más preciosos, más preciados en favor de los pobres. Dialogar con las mujeres herejes y acogerlas en casa. Gestos que expresan la profunda humanidad compasiva que existía en él. E insisto, sin humanidad los derechos se quieren en papel. Podemos descubrir en Santa Catalina, apasionada por la reconciliación, la verdad y la caridad, releyendo sus escritos, en donde ella habla de la dignidad de cada persona humana por el derecho de haber sido creada por Dios, y en ella se ve reflejada la belleza de Dios. La misma invitación se nos dirige a nosotros, a nosotras hoy, que queremos tener la dignidad de las personas, afirma Marie Odiscol. En la experiencia de la comunidad dominicana de la Española, de Antonio Montesino, junto a los indígenas que eran tratados como no hombres, lo que estaba recordando Jason, como cuerpo comunitario, la defensa de los que no tenían voz. Vital era para ellos compadecerse entrañablemente de la miseria padecida por tan gran número de personas. Y juntos, como comunidad, asumieron las consecuencias del sermón y de la opción por la defensa de los derechos de sus hermanos indígenas. En esa misma época, se suma a esta defensa Bartolomé de las Casas. Él, en forma reiterada, expresará en sus sermones, debates públicos, escritos, este clamor por el respeto a la raza, a la religión y a la cultura de cada persona o de cada grupo de gente. Y se conectará con Francisco de Vitoria, creando un vínculo entre estas dos realidades, estos dos mundos, separar un océano para abordar la defensa. Reconoce Marie Odiscol que las casas basan su defensa, al igual que Catalina, esta defensa de los derechos de los indios, en el hecho de que por su creación todas las personas son iguales. Y se suma también Martín de Porres, amigo de los descartados de la creación. Rosa de Lima, defensora de las mujeres originarias y amiga de los más pobres y oprimidos. En el texto que la Comisión Internacional de Justicia y Paz e Integridad de la Creación ha elaborado sobre la espiritualidad de justicia y paz y cuidado de la creación, se recoge la experiencia de los dominicos y dominicas del siglo XX. Y ahí vamos a encontrar a Jean-José Lataste cómo afirmó la dignidad de las mujeres prisioneras y su posibilidad de tener una vocación religiosa. Marie-Dominique Cheny, que recuperó la teología de la encarnación, la relación inseparable entre la teología y su contexto. Joseph Louis Lebret trató de poner la economía al servicio de la humanidad. Dominique Pire, que ayudó a los refugiados en la Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial y que recibió el Premio Nobel de la Paz en 1958. Ita Ford y Maura Clark, hermanas de Santo Domingo de Merinol, que trabajaron por los pobres
y los refugiados de la guerra en El Salvador hasta su asesinato en 1980. Yoyo Lapira, laico dominico, político, alcalde de Florencia y constructor de puentes durante la Guerra Fría, que vivió el vínculo entre contemplación, compasión y justicia y promoción de la paz global. Y muchos otros miembros y proyectos de la familia dominicana comprometidos con la justicia y la paz y los derechos humanos en la actualidad. Como podemos constatar, en el transcurso del tiempo y de la historia, encontramos dominicas y dominicos siempre atentos a escuchar los clamores, abiertos a los signos de los tiempos por donde transita la no vida. El Concilio Vaticano II será un punto de referencia, un tsunami o terremoto, le llamo yo, a la Iglesia y para la vida dominicana. Toca a bajarse, acercarse, dejarse tocar por la realidad. Los conventos se convierten en casas de predicación para la vida, con la vida testimonial y la palabra, haciendo realidad el de domingo. Para los frailes será un momento crucial también el sínodo de los obispos en el año 71 sobre la justicia en el mundo. Y aquí comienza este proceso que, como reconoce también Felicísimo Martínez, durante mucho tiempo el justicia y la paz estuvo demasiado ausente de los púlpitos. Muchos creyentes, frente al problema de la injusticia y de la pobreza, por siglos, se reducen a la práctica de la caridad y obras de misericordia. Y hasta hoy, esta mirada y práctica continúa. Me uno con Felicísimo al afirmar que esta prioridad de la justicia ha sido, en parte, resultado de la evolución que ha tenido lugar en la conciencia teológica y pastoral de la Iglesia, y por ende en la orden de predicadores y predicadoras como familia. Entonces, por eso, en el año 77, en el capítulo general de City, se subraya bien la esencial relación entre el compromiso con la justicia y la paz y la predicación del Evangelio, vinculado con la credibilidad de la Iglesia al predicar el Evangelio. Y aquí ya se empieza a sugerir instituir los promotores y coordinadores de justicia y paz en las distintas áreas apostólicas. La justicia, afirma en este capítulo, es la encarnación en el mundo atravesado por la injusticia y la violación de los derechos humanos. Posteriormente, en este proceso, vamos viendo que van de la mano justicia, paz e integridad de la creación. Cuando esto se vive y se asume de la predicación es porque hay derechos humanos que se respetan. Y donde no hay respeto de la imagen de Dios en el ser humano es cuando se consiente en la negación de los derechos humanos fundamentales de numerosas zonas. Más explícito será en el año 80, en otro capítulo general de los frailes, en las acciones de reivindicar los derechos humanos, principalmente los derechos de las minorías raciales y culturales, de los exiliados y emigrantes, de la libertad religiosa. En el año 83, en Roma, se afirma que para discernir evangélicamente es necesario conocer con lucidez la interrelación que hay entre la pobreza, la violación de los derechos humanos, la opresión sistemática, el armamentismo o carrera de armamentos y los sistemas financieros internacionales. En Ávila, en el año 86, también se replantean los frailes ante la injusticia creciente que afecta gravemente a los derechos humanos. Y como respuesta a esta situación, que ya se había propuesto en Roma, es de formar una comisión y se va concretando una coordinación general. Y poco a poco entonces se van acogiendo estas iniciativas, eligiendo promotoras también nosotras las hermanas. En el año 89 se destacan dos realidades en el campo de la justicia y la paz. Por un lado, la creciente preocupación por el respeto a los derechos humanos, un signo de los tiempos, y por otro lado, el progresivo deterioro de las condiciones de vida humana. Y se va reafirmando lo que se ha constatado y se han tomado decisiones en los capítulos anteriores. Toca asumir la praxis profética, que las acciones por la justicia y la paz van abriendo camino
en la defensa de los derechos humanos. Los signos proféticos en medio del mundo han de ser comunitarios, reflexivos y respaldar a los hermanos y hermanas que participen con riesgo en sus vidas en pro de la dignidad humana. Y se comienza a integrar como parte de la justicia y la paz el respeto, la fraternidad y armonía con la naturaleza y el medio ambiente. Así van creciendo el compromiso concreto por la justicia y la paz, los derechos humanos. Ello considera estudio, predicación, apoyar proyectos y movimientos, estar presente en las luchas. En México se va a participar en los movimientos de defensa de la integridad de la naturaleza. A la par de este caminar de los frailes, las semanas también fuimos integrando esta necesidad profética en las promotorías. En el año 87 nos unimos a las semanas promotoras de justicia y paz. En el año 93, este grupo se convirtió en la Comisión Internacional por la Justicia y la Paz. En los capítulos generales de nuestras congregaciones se fue plasmando estas exigencias de responder a los signos de los tiempos. Claro que no todas las congregaciones y hermanas asumieron este compromiso, pero se fue asumiendo, sí, como familia dominicana, esta lucha por la justicia, la paz y los derechos humanos, haciéndose parte de nuestra formación y misión evangelizadora, el compromiso con la justicia y la paz que requiere un anuncio explícito de las exigencias de la justicia del reino. En los últimos años organizó como familia dominicana esta comisión internacional y ya hemos dialogado de integrar no solamente justicia y paz, sino también integridad de la creación. Pero eso todavía estamos en diálogo. Integrada por monjas, frailes, hermanas, laicos de fraternidades o de asociados y jóvenes del MJD. En este proceso de participación en la comisión se fue gestionando una presencia en la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU en Ginebra en el año 96 y se crea una ONG que ya está presente en las Naciones Unidas. Después del establecimiento de las dominicas internacionales, se nombró hermana internacional promotora de justicia y paz, y que se integra junto con el promotor general de los frailes. Y están presentes en las Naciones Unidas. En la actualidad tenemos presencia no solamente en Nueva York, sino que en Ginebra, Viena y Nairobi. Como vemos, ha sido fruto de diversos momentos de encuentro, de conocimiento, de escucha, de diálogo, fruto, como decía, de un proceso de ir dando forma y dinamismo a esta comisión que tiene como objetivo ayudar a la familia dominicana en la comprensión del trabajo por la justicia y la paz como una dimensión constitutiva de la vocación dominicana y la predicación del Evangelio. Y otro objetivo es promover los esfuerzos de la familia dominicana para llevar la buena nueva al mundo trabajando por la justicia y la paz. Reconozco algunas claves para seguir predicando, comprometiéndose en la lucha por la defensa de los derechos humanos. Me parece importante integrarlas, pues le dan consistencia a este accionar en bien de la dignidad humana, de la creación, que es una defensa que me implica como persona y como dominica. Una de ellas, la compasión, como el modo de que me mueve a mirar, a hacerme parte del dolor del otro que vive una situación injusta y atropello a su dignidad. Otra, el culto de una vida éticamente justa y equitativa, donde quiera que estemos presentes, gestando caminos y procesos comunitarios, libres, que humanizan y crean redes de respeto, de cuidado y fraternidad entre todos, todas y todo. Y por último, en este proceso y en este caminar, ¿cómo describir una predicación comprometida con el derecho en paz? Una predicación que implica que nuestra predicación esté en sintonía y desde la vida del otro, con la casa común, desde el nosotros, como tanto insiste el Papa Francisco. Nuestra predicación cercana a la humanidad sufriente, ante un mundo desigual que sigue gestando nuevas esclavitudes.
Nuestra predicación del Evangelio viviente de un Dios humanado, un Jesús que comparte la suerte de los pobres. Nuestra predicación se deja acompañar por el Espíritu desde la oración y la contemplación para un buen discernimiento. Que nuestra predicación brote desde un estudio que toca la vida y la mía y la tuya, porque los pies están empolvados, gastados, heridos mientras busco la verdadera liberadora. Que nuestra predicación sea incluyente, amplia, grande, plural, diversa. Nadie quede fuera, haciendo posible la fraternidad universal. Que nuestra predicación sea como familia dominicana, caminando juntos, que responda a ese deseo de vivir en paz, pasando por la compasión, la justicia, la verdad, la dignidad humana y la creación. Y antes de terminar, me pregunto, ¿cómo será posible que como dominicos y dominicas dar paso a estos gestos caritativos y de obras de misericordia a una lucha concreta por la justicia y la paz y los derechos humanos, que provoque este cambio de una sociedad de inhumana a más humana, más fraterna, más amigable, de todos los seres vivos y de la obra de Dios? Muchas gracias. Marcela querida, muchísimas gracias, muy bonita su presentación, que nos ayuda a entrar en contacto con toda la tradición dominicana y el compromiso de la orden dominicana justamente por la justicia, por la paz, por la lucha de los derechos humanos, y que al mismo tiempo pues nos hace sentir contentos y orgullosos de formar parte de una familia que trabaja y que desde siempre ha trabajado por el bien de los demás, por el bien de la generación también. Y al mismo tiempo es una especie de compromiso que debemos adquirir todos. Y lo último que mencionó me hizo recordar esa frase, seguramente usted lo estaba parafraseando también, la frase de la Populorum Progressio, ¿no? ¿Qué cosa es el progreso?, decía el Papa Pablo VI, y es pasar de situaciones menos humanas a situaciones más humanas. Y la orden dominicana, pues, tiene siempre ese compromiso por humanizar el mundo. Muchísimas gracias, querida Marcela, muchísimas gracias también, querido Gelson. La hermana Francisca, pues también nos va a decir unas cositas, unos agradecimientos. Y también les vamos a transmitir algunas preguntas que están llegando al chat. Seguramente ya lo han leído, lo pueden estar leyendo. Y dentro de unos segundos vamos a abrir los micrófonos para los que deseen igualmente pues, hacer una pregunta o algún comentario de modo oral, porque es un conversatorio el que nos convoca en esta tarde. Yo quería decir algo y es con relación, quizás hay varios de entre nosotros que no pertenecen a la orden de predicadores. Hay varias comunidades aquí reunidas, hermanas, novicias, formandos y comunidades completas, frailes también, monjas también están, pero seguro que hay personas que no pertenecen a la orden de predicadores o que por primera vez escuchan incluso el nombre de Antonio de Montesinos y que escuchan por primera vez que hay un famoso discurso, que hay un famoso sermón. Entonces, pues para ello, yo les repito, el nombre del fraile es Antonio de Montesinos y es un famoso sermón, ¿cierto? Un gran sermón que él hace para un adviento. Ya nos dirán exactamente la fecha, yo no la tengo aquí, pero es pues, en la época... En 1511. En la época, diríamos, en que estamos comenzando la predicación en América Latina y no hay un respeto por el indígena. Y ahí es donde él levanta la voz, ¿verdad? Y donde él va a decir, yo lo voy a leer aquí para que lo tengamos presente. Es esta voz, y acuérdense que estaba el texto que estaba iluminando esto es la de la voz que anuncia a Jesús, Juan el Bautista, la voz, ¿cierto? Esta voz es que todos estáis en pecado mortal y en él vivís y morís por la crueldad y tiranía que usáis con estas gentes inocentes. Decid,
¿Con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a aquestos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas de ellas, con muertes y estragos nunca oídos, habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados, sin detalles de comer, ni curallos en sus enfermedades, que de los excesivos trabajos que les dais incurren y se os mueren, y por decir mejor, los matáis por sacar y adquirir oro cada día? ¿Y qué cuidado tenéis de quien los doctrine y conozcan a su Dios y Creador, sean bautizados, oigan misa, guarden las fiestas y domingos? Y ahí viene la gran pregunta. ¿Estos no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales? ¿No sois obligados a amarlos como a vosotros mismos? ¿Esto no entendéis? ¿Esto no sentís? ¿Cómo estáis en tanta profundidad de sueño, tan letárgico, dormidos? Tened por cierto que en el estado en que estáis no os podéis salvar más que los moros o turcos que carecen y no quieren la fe de Jesucristo. Lo estoy leyendo de este librito. Bien, entonces, pues hay preguntas. Y tal vez yo hice una pregunta. Tal vez mencionar dos cositas en sintonía con todo lo que se nos ha comentado, y es que los dominicos llegaron un poco tarde a América. Llegaron en 1510, efectivamente. Y este sermón, según nos cuenta Bartolomé de las Casas, porque no hay datos más que los que proporciona Bartolomé de las Casas, se pronunció en el Adviento de 1511, es decir, para utilizar una terminología colombiana, un año larguito después de su llegada a América, ya se vieron con este problema, que fue un problema muy grande, porque como consecuencia de ese sermón los marginaron, los maltrataron, y estuvieron a punto de meterlos en un barco y de vuelta a España. Y uno de los que escuchó el sermón fue un cura encomendero llamado Bartolomé de las Casas, un cura diocesano, encomendero, y fíjense que ese sermón conmovió tanto a Bartolomé de las Casas que se volvió dominico. Se fue a España para hacer toda la formación y volvió a América para hacer todo lo que nosotros pues ya sabemos que hizo. Entonces abrimos los micrófonos y entablamos un diálogo. Juanita también nos va a leer, creo que algunas preguntas, algunas interrogantes ya. Sí. Entonces, a ver, hay una primera pregunta aquí de Olga Botía. Y dice, Olga María Botía, dice, ¿cómo sensibilizar a las comunidades para que el compromiso por la justicia y la paz y cuidado de la creación no sea solo de algunos miembros de la comunidad? No sé si oímos las preguntas y responden las que ustedes quieran, porque hay varias, ¿cierto? Y van a salir otras más. Y aquí hay una pregunta, y es la pregunta que yo me estaba haciendo. Una pregunta para Gerson. ¿No sería pertinente preguntar, ¿no son estos seres vivos animales? O sea, animales, para que no los confundamos con seres humanos, pues hoy queremos humanizarlos y los hacemos perder su esencia. O sea, si decimos, ¿no son estos hombres? ¿No podríamos decir, no son estos animales? Para respetarles su esencia animal. Luego viene una pregunta de Edi Julia. Pregunta para el señor Gelson Oliveira. Me ha inquietado cómo los indígenas de mi país, eso es en Colombia, lo que ha acontecido últimamente en Colombia, han tratado de destruir símbolos como una estatua que teníamos aquí de Cristóbal, o que tenemos aquí de Cristóbal Colón y de la reina Isabel, cerca del aeropuerto, para contextualizar a los que no están en Bogotá. Como protesta a su presencia en la colonización y conquista después de casi 530 años. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Y Luis Alberto Campos dice, los púlpitos deben trinar y tronar a favor de la paz y de la justicia. Eso hace falta en Colombia. Lilia Garzón dice, gracias, yo no conocía nada y no sabía nada de los dominicos. Qué pecado, y estudia en el centro bíblico.
Muy importante la de sus posiciones. Claro, las situaciones sociales nefastas de nuestra América Latina nos ayude a cambiar esta situación. Bueno, y si quieren escribir sus preguntas en el chat, lo pueden hacer y los escuchamos al respecto de estas preguntas que se formularon. Perfecto, voy a empezar muy rápido, gracias por todo. Sí, hermana, la cuestión de cambiar para no son seres animales, no son animales. Para mí, la cuestión de decir seres vivos tenía la intención de incluir, no sacar afuera los humanos, pero también incluirlos. Y también incluir las plantas, porque tenemos hoy en el mundo una reflexión muy grande respecto de cómo comprendemos los vegetales. Hay un famoso libro de un español, de un alemán, que se llama La vida secreta de los árboles, no sé si conocen, y fue un gran suceso alrededor del mundo y hay mucha gente leyendo y es increíble leer este libro porque él es un cientista creo que es como un guardián de una floresta ahí en Alemania, y entonces habla cosas increíbles que hoy la ciencia está estudiando sobre las plantas. Entonces esta es la intención para incluir también los humanos, los animales y los vegetales, por esto seres vivos, pero comprendo que tu cuestión es muy interesante. Podríamos hacer, cuando hablamos de los animales, sí, propiamente de los animales, para evitar, sí, los procesos de humanización que son prejudiciales, porque siempre decimos que los animales son menos, que su vida es más pobre, como dice Heidegger, ¿no? Los animales son pobres de mundo. Eso es una idea absolutamente equivocada. Esta cuestión de las estatuas, de las imágenes, ¿no? Por ejemplo, de Cristóbal Colón y de la Isabel. Ahora en Brasil estamos en un gran debate sobre una estatua también que fue quemada, que se puso fuego, de un capitán do mato, como se dice, un perseguidor de indígenas de Brasil, que tenía una imagen muy grande en São Paulo, ¿no? Borba Gato se llama, y hay una discusión muy grande sobre qué hacer con estos monumentos. La verdad es que desde el movimiento Black Lives Matter, se empezó alrededor del mundo una revisión de la historia y una revisión de la arquitectura y del urbanismo de nuestras ciudades. Y creo que esto es necesario hacerlo, porque, por ejemplo, yo vivo en Curitiba y acá es como si los indígenas, los pobres, los negros no existieran. Hay barrios para los blancos, todos los blancos tienen sus homenajes, sus lugares de celebración, y los pobres y los negros y las víctimas de los sistemas no son lembrados. O sea, esta es una cuestión de los historiadores, de los cientistas políticos y de los políticos que tienen que hacer la revisión. No estoy cierto si lo mejor es simplemente quebrarlas, si se puede poner fuego, yo no sé. Lo que sé es que es necesario hacer una revisión y que si los políticos lo hacen desde sus puestos, discutiendo con la población, haciendo, como se dice, por ejemplo, acá en el Paraná tuvimos una experiencia de poner todas estas imágenes en un museo que se llama Museo del Camino, a donde se puede visitar la historia, por ejemplo, de la dictadura, conociendo estos personajes, pero hablando la verdad sobre lo que hicieron, lo que fueron, lo que tenían que o sea, no celebrando su presencia, pero haciendo una revisión de la historia. Creo que es muy necesario. Y una cuestión sobre cómo hacer el compromiso de la justicia y paz, una cosa para todos. Creo que solo hay un camino, transformar estas cuestiones en una espiritualidad. O sea, no es una cosa solamente de los que están ahí con las banderas en las manos. Esto sí es muy importante. Hay mucha gente en nuestra familia que hace esto, pero
tal vez estas funciones no son para todos, no todos van a estar ahí en las frentes de batalla, en las grandes luchas, pero todos sí tenemos que hacer de parte de nuestra vida estas cuestiones de justicia y paz y cuidado de la creación. O sea, de las monjas, desde sus conventos, las hermanas, los hermanos, todos, en todos los lugares a donde estamos, tenemos que desarrollar esta espiritualidad para no hacer una espiritualidad esvaziada, como se dice, sin contenido. Tenemos que tener una espiritualidad muy clara, muy cercana de todos los problemas de nuestros tiempos y también de la tradición de nuestra familia. O sea, creo que así podemos transformar las cuestiones de justicia y paz en cuestiones que son de todos. No importa a dónde estás. Tienes el compromiso de pensar, orar, rezar, contemplar, hablar, pregar, lo que sea, en nombre de la justicia y de la paz. Muchas gracias, querido Jason. Tal vez yo me acuerdo de una frase, aunque no puedo precisarles en este momento pues, el capítulo y el versículo, pero es una frase que se encuentra ya en el libro de Isaías. De la justicia de cada uno viene la paz. Entonces, mientras vivamos en situaciones de injusticia también, nunca alcanzaremos la paz. De ahí que nuestro trabajo, nuestro compromiso sea por restaurar, instaurar la justicia. Bien, no sé si hermana Marcela, frente a estas preguntas que acabaron de hacerse, nos quiera pues compartir algo y luego decimos otras preguntas que vienen acá. En realidad yo, ante la pregunta que hacía Olga, sensibilizar, en realidad podría tener muchas respuestas, pero en la práctica, en el caminar concreto, mientras no te toque la realidad, el proceso no comienza. Es decir, puede haber mucha teoría, y lo digo por experiencia, de caminar entre frailes y hermanas y laicos. Es decir, si la realidad no te toca, no te afecta, no modifica, y esa espiritualidad no surge, no brota. Puede ayudar, digo, voy a decir, puede ayudar, es que en las casas de formación esto se vaya hablando, vaya dialogando, ¿ya? Y no tener miedo a dialogar, porque hoy día tenemos hasta miedo ante estos conflictos que se han ido dando, estos hechos, diríamos, aquí en Chile se habla del estallido social, ¿no? Ante estos estallidos sociales no se habla, ¿ya? Y nos hemos dado cuenta que tenemos tantos medios de comunicación y no nos sentamos, como está celebrando ahora esta mesa de domingo. En la mesa de domingo no hablamos estos temas, ¿ya? Y aquí nadie tiene, hoy día, una de las cuestiones preocupantes es que nadie tiene la verdad, o sea, hay que buscar juntos, ¿ya? Entonces, ¿cómo dialogar y atrevernos a preguntar? ¿Mm? Porque hay situaciones que no son comprensibles hoy día. ¿Mm? Lo hemos visto, lo hemos vivido con la pandemia. Yo lo veo desde Bolivia aquí a Chile, este estallido social. En Bolivia, la caída de un gobierno que está entre fraude y golpe, golpe y fraude. Entonces, al final, ¿en manos de quién están los derechos humanos? ¿En manos de quién, me pregunto yo, están los derechos humanos? ¿En manos de quién está la justicia? ¿Ya? Porque el nivel de corrupción es tan grande, y nosotros, ¿dónde estamos ahí como dominicos y dominicas? ¿Ya? Ahí me pregunto yo. Entonces, hoy día mismo tenemos una oportunidad de participar en la asamblea eclesial, que estamos en algunos de estos temas, pero no estamos, pues. Estamos ahí, ¿ya? Y por eso, lo que decía este hermano, los púlpitos truenan. Nuestras aulas, nuestros colegios también, donde damos clase. ¿Qué palabra estamos haciendo? ¿O estamos repitiendo discursos? ¿O estamos haciendo lo de siempre? Porque claro, es difícil hoy día hablar, ¿ya? Y luchar. Y yo no soy de las que estoy adelante con la bandera, pero sí de donde estoy, ¿cuál es mi palabra? Entonces, más yo, te digo, Olga, no tengo respuesta, pero sí tengo
algunas sugerencias de posturas, de actitudes frente a esta realidad que hoy día es súper compleja en lo político, en lo económico, en lo social, etcétera. Y en lo eclesial, pues, como iglesia también, ¿ya? Entonces, cuando nos sentamos a hablar, evitamos hoy día conversar temas, ¿ya? O sencillamente sacamos del chat o del WhatsApp a quien no opina como yo, a quien no piensa como yo, lo bloqueamos hoy día, ¿ya? Pero para mí ha sido súper importante ir descubriendo esta posibilidad de poder dialogar. A mí me parece súper increíble esta posibilidad de conversar desde Salamanca, es decir, desde Victoria, en un mundo, ¿ya? Con este otro mundo. O sea, para mí, esa es para mí una imagen muy significativa que necesitamos hoy. Entre los que están en la universidad, pero que se abajen, como dice Papa Francisco también. Es decir, que tengan olor a oveja también, ¿no? Por eso digo, ensuciarse. Porque ¿cómo vamos a entender? ¿Mm? ¿Cómo vamos a entender lo que están quemando los buses, los que están quemando tierra, los que están... ¿Cómo? ¿Qué hay debajo? Entonces, atrevernos, yo insisto, atrevernos a preguntar, a preguntarnos, a dialogar, a conversar, realmente sentarnos en esta mesa de domingo, pero no tan así como está el icono, sino en círculo, ¿ya? Para vernos la cara. Necesitamos vernos las caras, porque hay sufrimiento, hay dolor, ¿m? Y es verdad, está súper complicado, pero los jóvenes, hay una sensibilidad, pero ¿les estamos escuchando o los estamos descalificando a la primera? Porque no piensan como yo. Entonces ese es un desafío, Olga, y a quienes estén preocupados, porque hay una separación entre nosotros. Seguimos, Jason, seguimos los que están con Justicia y Paz y los que están en las obras, ¿ya? Pero los que están en las obras también, ¿ya? O sea, este doble discurso, yo creo, que entre todos vamos a tener que sentarnos a la mesa de domingo, una vez más. Eso. Muchas gracias, querida Marcela, y muy bonito pues todo lo que nos ha dicho, y me quedo también con una frasecita, que si nosotros no tomamos conciencia de que los problemas también deben afectarnos y convertirse en nuestros, probablemente nos volvamos simplemente meros espectadores o indiferentes frente a una realidad. Hemos tenido en algún momento más de 70 conexiones, pero las conexiones no dicen el número de personas, porque resulta que a veces detrás de una conexión hay 2, 3, 4, en algunas comunidades hay más de 5 personas. Yo creo que podríamos decir que hemos estado pues reunidos más de 200 personas, más de 200 personas. Y quien tiene la culpa de que Marcela y Gerson estén con nosotros es Noemí Zambrano. Ella es la coordinadora de Coral y ella fue la que nos proporcionó pues sus números de teléfono y para contactarlos. Y así es que, querida Noemí, muchísimas gracias por apoyarnos también, por haber puesto pues a disposición de toda la familia dominicana y de toda la iglesia latinoamericana a estos dos grandes hermanos nuestros, a Gerson y a Marcela, que no tengo todavía la fortuna de conocerlos pues, personalmente, pero ya por medio de la tecnología hemos intercambiado algunas cosas. Anita, no sé si usted tiene algunos datos más, si no ya vamos concluyendo como para ser fieles también con el tiempo. Pero creo que Noemí quería decir alguna palabrita porque la veo frente a la cámara. Ah, sí, sí. Tratando de prender el micrófono. Agradecer a Gerson y a Marcela y a ustedes por haberles invitado. Ha sido un gozo realmente escucharles. Nos ha animado y nos han mostrado nuevos desafíos para caminar en estos tiempos y sentarnos a dialogar en la mesa de domingo. Hoy lo hicimos. Gracias, Noemí.
Aquí también en el chat dice Giovanna, no, Ángel, la niña de las flores, dice que es Flor. América Latina sufrió el exterminio de muchos pueblos indígenas y hoy seguimos siendo cómplices por el silencio. ¿Qué hacer para no dejar morir nuestros pueblos indígenas? Pues ya creo que ya hermana Marcela nos lo decía. Metámonos. Toca entrar en la realidad, ¿cierto? Acompañar también. Pero si quieren, ahorita podemos decir otra palabra. Giovanna Miranda pregunta, Gelson, ¿los vegetarianos, veganos y minimalistas están cuidando el medio ambiente? Es una pregunta, ¿no? ¿Cómo podríamos comenzar a actuar nosotros? Nosotros debe ser los que no somos ni veganos, ni vegetarianos, ni minimalistas, los maximalistas. Bueno, luego Judith Lozano dice acá, hay una industria de cosméticos y productos de uso doméstico que son elaborados a partir de explotación de fauna y flora que se ve amenazada, pero la falta de conocimiento por parte de los consumidores de la manera en la que son elaborados esos productos hacen que no se detengan esas industrias, porque cada vez hay más consumidores. Esta es una reflexión de Judith. Y Elena, al final nos dice, gracias Marcela por llamarnos a la mesa del diálogo honesta, profunda y amplia. Y pues muchos agradecimientos, ¿cierto? Marcela, ¿nos puede, por favor, compartir el texto que expusiste? Nos dice Olga María Botella. No sé si haya una... Yo podría, perdón, solamente la de los cosméticos, quiero hacer un comentario. De estos productos, la experiencia que tengo con un médico en Bolivia, con Diego, él tiene esa conciencia, él es quechua aymara, él tiene la conciencia de que puede elaborar productos, incluso médicos diríamos, pero cuidando y respetando todos aquellos productos que son sobre 3.000 metros de altura. Él ha entrado en conflicto. El tema es que cuando queremos tener esa entramos en conflicto con los intereses, ¿ya? Con intereses de, no estamos hablando de empresas, sino que hasta políticas, porque él asumió de que él no iba a producir más allá de lo que le permitía sacar de esas tierras antiplánicas. Significó quedarse fuera del sistema, porque el gobierno, en este caso que estaba en ese momento, promueve para la exportación. Entonces, cuando ya empiezas a exportar esos productos, tienes que explotar también esas tierras, esos productos. Entonces, ahí entra la tensión entre la economía, el producto, entre los intereses que hay también en estos niveles. Eso quería un poco comentar con respecto a esta explotación de los productos que explotan la tierra también. Pero ahí hay que tomar una posición. Muy rápido también, porque tengo clases ahora. Quería decir que sobre los indígenas, creo que son una reserva ética que tenemos que defensar todos los momentos y tenemos que valorizar, porque ellos tienen un tipo de vida, un estilo de vida que prueba que es posible vivir de una otra manera que no que el sistema capitalista actual, consumista, explotador, dijo que es el único. No es el único, y que hay muchos pueblos en nuestros continentes, acá en África, etcétera, que prueban que es posible sí ser feliz, realizarse plenamente fuera de este sistema. Y sobre las cuestiones de los vegetarianos, veganos, minimalistas, también la cuestión de los cosméticos, creo que está en nuestras manos cambiar muchas cosas que están ¿cómo se dice?, conectadas con nuestras formas de consumo. ¿Quién va a leer el Laudato Si y Fratelli Tutti del Papa? Va a leer la cuestión de la mudanza, el cambio de conciencia. El cambio de la conciencia, que es papel de la educación y de la espiritualidad. Cambiar la conciencia significa también cambiar los modos de consumir, lo que consumimos.
Y si nosotros no somos vegetarianos, si no somos veganos, podríamos, por ejemplo, pensar en cuántas veces en nuestras casas no comimos carne por la semana. Podemos disminuir, como dice, minimizar el consumo de carne y pensar mucho mejor lo que compramos en nuestras casas y en nuestras iglesias, en nuestras escuelas, y pensar si aquel producto tiene mano de obra esclava, si hay ahí testes con animales, o sea, tenemos que calificar nuestros actos de consumo. Nuestros actos de consumo tienen que ser más conscientes. Muchas gracias más una vez a todos y todas. Estoy, William y Francisca, muy, muy contento de estar con ustedes. Qué bueno. Muchas gracias, querido Gerson y Marcelita, pues, por haber aceptado esta invitación, por su generosidad, por su enorme generosidad, y a toda la familia dominicana, nuestras hermanas, desde el sur del continente pues, hasta el norte. Es difícil saber en este momento de qué países están, pero de varios países. Y muchas gracias, de verdad. Nuevamente, querida Noemí, muchas gracias pues, por todo el apoyo que nos dio Anita, y luego nuestra representante legal para ya concluir con esta forma. Pues de nuevo, gracias. Este video lo están siguiendo también por YouTube, varios, y también pues tendremos la oportunidad de que otros lo escuchen después, o sea que esto se va a replicar. Estos otros siguen viéndolo. Nosotros sabemos que el horario no es el mejor aquí en Colombia, quizás tampoco es el mejor en Chile, en Argentina, ni en Brasil, ¿cierto? Siempre los horarios nos juegan una mala pasada a veces, pero pues esto queda grabado, porque muy interesante tanto lo que Gelson como Marcela nos han compartido, al igual que las preguntas de ustedes. Muchísimas gracias, mil gracias. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias. Muchas gracias. Por este espacio maravilloso. No olviden nuestra próxima invitación para el 30 de septiembre, siguiendo nuestra misma línea. Amarás al Señor tu Dios como a ti mismo. Sigamos entonces en sintonía el 30 de septiembre, Dios mediante, nos veremos por estos mismos canales. Un abrazo, feliz tarde para todos. Muchas gracias. Gracias. Feliz fiesta de Santo Domingo. Feliz fiesta de nuestro Padre para todos también. Feliz fiesta de nuestro Padre Santo Domingo. Feliz fiesta para todos. Y Gelson nos recuerda que su presentación está con William. Muy bien. Bien, un abrazo para todos. Muchas gracias. Feliz fiesta, que sí. Gracias. Feliz fiesta a todos.